Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet para mujer. Es una blusa increíblemente fácil de hacer, van a ver. Se teje además muy rápido y el punto que vamos a utilizar queda súper rico para el calor. Es una blusa muy fresca. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones van apareciendo en la parte superior de su pantalla. Es decir, cada vez que yo doy una indicación, verán que por aquí aparece la indicación que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que utilizaremos son hilo en grosor número 2 o grosor fino. Yo les recomiendo que sea de algodón para que les quede bien fresca su blusa y las cantidades que necesita cada talla aquí están apareciendo. Este grosor de hilo por lo general recomienda un gancho 3 o 3,5 milímetros para tejerse, pero nosotros lo vamos a tejer con un gancho número 5 milímetros. De esa manera la puntada nos va a quedar mucho más suelta y abierta. Me gusta mucho. Y también necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejerla en otro tamaño o con otros materiales, lo que necesita para tejer la puntada que vamos a hacer es tener una cantidad par de puntos. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito que quedó. Y vamos a tejer ahora 72 cadenas. Para tejer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una, otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada y paso por la argolla 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener 72. Ya que tenemos las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta en la tercera cadena desde el gancho, así que vamos a saltar las 2 primeras. Saltamos 1, 2, vamos a la tercera y ahí hacemos un punto alto. Para hacer un punto alto damos una lazada, metemos el gancho en esa tercera cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Estas 2 cadenas que dejamos libres no cuentan como un punto, ¿ok? Son solo 2 cadenas para subir. Ahora vamos a la siguiente cadena porque vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al final. Así que vamos a la siguiente cadena, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Lo mismo vamos a hacer en la cadena que sigue. Sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. Y así entonces vamos a continuar hasta llegar al final. Ya me queda aquí la última cadena. Como comenzamos con 72 cadenas y esta vuelta la empezamos a tejer en la tercera cadena desde el gancho, entonces nos quedaron en total 70 puntos. Con estos 70 puntos trabajaremos nuestra blusa. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, solo una cadena para subir, damos vuelta al tejido, vamos a empezar a tejer por lo tanto en el primer punto y ahí vamos a hacer un punto alto. En esta vuelta también vamos a tejer nada más puntos altos. Así que vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto. Aquí voy al que sigue, al siguiente. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto y nos vemos al final. Vamos a terminar la vuelta. Aquí está el penúltimo punto que tengo. Y aquí está el último punto sobre el cual voy a tejer. Acuérdense que en las 2 cadenas que saltamos al principio de la vuelta anterior, allí no vamos a tejer. Entonces, aquí está ese último punto. Y con eso terminamos.
Vamos ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 3, a comenzar con el punto que va a llevar nuestra blusa. Es un punto muy fácil, una variación del punto musgo. Van a ver que queda muy bonito. Así que subimos con 2 cadenas, 1 y 2, y damos vuelta al tejido. Estas 2 cadenas cuentan, una como una cadena de subida y la otra cuenta como una cadena ya dentro del punto que vamos a hacer. Vamos a saltar el primer punto que tenemos aquí, el que está pegadito a estas 2 cadenas. Saltamos ese primer punto, vamos al punto que sigue y tejemos un punto bajo extendido. Esto es así. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla del gancho y ahora lazada y sacamos las 2 argollas que nos quedan. Ese es un punto bajo extendido. Ahora tejemos una cadena y vamos a continuar repitiendo esto. Siempre saltamos un punto, tejemos un punto bajo extendido en el que sigue y luego tejemos una cadena. Lo voy a volver a hacer. Entonces, saltamos un punto, el que sigue. Vamos al siguiente y tejemos un punto bajo extendido. Meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco una argolla. Y ahora lazada, saco las 2 argollas que me quedan y ahora tejemos una cadena. Otra vez lo hacemos, saltamos el punto que sigue, vamos al siguiente, hacemos un punto bajo extendido, saco una argolla, lazada, saco las 2 argollas y tejemos una cadena. ¿Ven? Es muy fácil. Entonces vamos a seguir repitiendo esto y nos vemos al final. Acabo de tejer aquí un punto bajo extendido, así que me toca hacer una cadena. Salto un punto, voy al que sigue y tejo otro punto bajo extendido, una cadena, saltamos un punto que es el penúltimo y en el último punto que aquí está, terminamos con un punto bajo extendido. Vuelta número 4, subimos con 2 cadenas. Damos vuelta al tejido. Acuérdense que la primera de esas cadenas es una cadena para subir y esta cadena, la segunda, es una cadena que ya cuenta dentro de nuestra puntada. Lo que vamos a hacer ahora es saltar el primer punto, vamos al espacio de cadena que tenemos aquí y en ese espacio de cadena vamos a tejer un punto bajo extendido y una cadena. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto, en el espacio de cadena tejemos un punto bajo extendido y una cadena. Súper fácil. Otra vez saltamos el punto que sigue, en el espacio de cadena tejemos un punto bajo extendido y luego una cadena. Y vamos a continuar así hasta el final. Vamos a terminar esta vuelta. Acabo de hacer aquí un punto bajo extendido. Me toca hacer una cadena, salto este punto, voy al espacio de cadena y tejo otro punto bajo extendido, una cadena, saltamos el último punto bajo extendido que tenemos y aquí en este último espacio de cadena, acuérdense que cuando hicimos la vuelta anterior subimos con 2 cadenas, una era una cadena para subir y la otra era una cadena que contaba ya dentro de la puntada que estamos haciendo. Entonces, en ese último espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo extendido. Es muy importante que no se olviden de tejer en ese último espacio de cadena, ¿ok? Para que no vayan disminuyendo sin querer. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 4 tal cual la acabamos de hacer. Ya vieron que es muy fácil. Vamos a continuar entonces repitiendo esta vuelta 4 hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 26 centímetros. Pues yo ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 26, ahí están. Como ven, es un punto que queda súper ligero, a mí me encanta. Muy, muy, muy bonito, con mucha textura, pero aún así abierto y fresco el punto. Entonces, si ya terminaron ustedes, lo que van a hacer es cortar su hilo y van a pasarlo por la argollita que tienen en el gancho. Así. Y esta parte ya está lista. Vamos ahora a tejer los tirantes, así que nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que hayamos tejido. Ahí se pueden ver el revés de esos puntos bajos extendidos. Aquí está el hilito que corté,
cuando terminé. Entonces, vamos ahora a contar, por favor, 7 puntos bajos extendidos desde aquí, desde el primero que tenemos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En ese séptimo punto bajo extendido es donde vamos a agregar una hebra nueva para comenzar el tirante. Entonces vamos a agregar ahí una hebra nueva, la sacamos por ese punto bajo extendido y vamos a subir con 2 cadenas, como lo hemos estado haciendo. 1 y 2. Ya saben que una es una cadena para subir y la otra es una cadena que ya cuenta dentro de nuestra puntada. Vamos a tejer aquí en este espacio de cadena que tenemos luego un punto bajo extendido y una cadena. Y vamos a continuar así, saltando un punto y tejiendo un punto bajo extendido en el punto que sigue, hasta que tengamos 6 puntos bajos extendidos. Ahora llevamos uno. Entonces, voy a dejar este hilito por aquí, después lo escondemos. Saltamos este punto, vamos al siguiente, tejemos un punto bajo extendido, una cadena. Saltamos un punto, vamos al espacio de cadena y tejemos un punto bajo extendido, una cadena. Saltamos este, vamos al espacio, hacemos un punto bajo extendido, una cadena. Hasta ahora llevamos 1, 2, 3, 4 puntos bajos extendidos. Entonces salto este punto, voy al espacio, dejo otro punto bajo extendido, una cadena, saltamos un punto, vamos al espacio que sigue y hacemos un punto bajo extendido. Y ya no tejemos cadena, hasta ahí terminamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos extendidos en total. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos bajos extendidos y cadenas que tenemos ahora, igual que lo hemos hecho en el resto de la blusa. Así que subimos con 2 cadenas, 1 y 2, damos vuelta al tejido. Estas cadenas igual, la primera cuenta como una cadena de subida y la segunda cuenta como una cadena ya dentro de la puntada que estamos haciendo. Saltamos el primer punto, vamos al espacio de cadena, tejemos un punto bajo extendido, una cadena, saltamos el punto que sigue, en el espacio tejemos un punto bajo extendido, una cadena y así continuamos hasta llegar aquí al final. Me toca hacer una cadena, salto el último punto bajo extendido y acuérdense que aquí al final tenemos ese espacio de cadena. Así que ahí tenemos que tejer el último punto bajo extendido. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta hasta que el tirante alcance aproximadamente 12 centímetros de alto. Aunque parezca un tirante pequeño, es muy importante que tengan en cuenta que la puntada que estamos haciendo es una puntada muy abierta, muy suelta, y una vez que la blusa esté puesta, el tirante se va a estirar. Y se va a estirar un promedio de 4 o 5 centímetros según lo apretado o lo flojito que teja cada quien. Y entonces eso nos va a dejar una sisa de un tamaño adecuado. Por eso es que lo estamos dejando más pequeño de lo que lo necesitamos, ¿ok? Porque se va a estirar. Ya tengo esos 12 centímetros aproximadamente de largo en el tirante. En mi caso me resultaron 13 vueltas en total, sin embargo esto es diferente para cada persona, pues cada quien tiene una tensión diferente al tejer, hay quien teje más flojito y hay quien teje más apretado. Entonces, si a ustedes les resultó otro número de vueltas es correcto también. Una vez que hayan alcanzado los centímetros que necesitan, entonces van a cortar su hilo dejando una hebra larga porque esta hebra la vamos a utilizar para coser este tirante. Y ahora ya la pasan por la argolla que tienen en el gancho y ya está. De cualquier manera, si alguien quiere tejer más largo o más corto el tirante, adelante, no hay ningún problema. Lo importante es nada más que tengan en cuenta esos centímetros que se va a estirar el tejido. Así que siempre les recomiendo que lo prueben sobre su cuerpo para que de esa manera puedan hacer los ajustes que necesiten.
Entonces ya tenemos un tirante hecho, vamos al otro lado a tejer el otro tirante. Nos acomodamos igual viendo el lado del revés de la última vuelta que hayamos tejido. Y ahora vamos a contar 12 puntos bajos extendidos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En ese punto número 12 vamos a agregar una hebra nueva. Tomamos un hilo nuevo, lo pasamos por ese punto y tejemos 2 cadenas. Una para subir y la otra cuenta ya en nuestra puntada. Vamos a dejar este hilito por ahí, luego lo escondemos. Ahora tejemos un punto bajo extendido en este primer espacio de cadena que tenemos ahí. Una cadena, saltamos un punto, vamos al espacio que sigue, tejemos un punto bajo extendido, una cadena. Vamos a seguir así hasta que tengamos, igual que en el otro tirante, igual que acá, 6 puntos bajos extendidos en total. Entonces ahora llevamos 2. Salto este, voy aquí, punto bajo extendido, cadena. Ahí me parece que ya son 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos extendidos en total, igual que lo hicimos en el otro lado. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que lo hicimos en el otro tirante, ¿ok? Entonces tejemos hasta tener el mismo número de vueltas que en el otro tirante. Ya tenemos entonces el segundo tirante. Al final dejen también una hebra larga que nos va a servir para coser. Y como frente y espalda son iguales, entonces van a tejer una pieza exactamente igual a esta que acaban de hacer. Nada más al final no hace falta que dejen estos hilitos largos para coser porque ya los tenemos aquí, entonces con que dejen un hilo más corto que después vamos a esconder estará perfecto. Así que entonces a tejer otra pieza igual a esta. Una vez que tienen la espalda y el delantero hechos, entonces lo que vamos a hacer es coserlos, pero primero vamos a esconder todos los hilitos que no vamos a utilizar para coser. Vamos a esconder esos hilitos por el lado revés del tejido. Aunque la puntada se ve igual por los dos lados, yo he escogido como lado del revés donde vemos el revés de los puntos altos que tejimos en la primera vuelta, ¿ven? Este es el revés, por aquí está el derecho. Entonces, por este lado es por donde vamos a esconder esos hilitos. Es simplemente pasarlos entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Así que enhebren su aguja lanera y vamos a empezar. Y cuando terminen, corten esos sobrantes. Ya que escondieron todos esos hilitos, entonces vamos a coser los hombros. Colocamos las dos piezas enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba, acuérdense, donde vean el derecho de los puntos altos de la primera vuelta hacia ustedes, ¿ok? Vamos a colocarnos así, enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser y vamos a empezar. Para unir los hombros voy a utilizar la puntada tipo colchón, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, con otro punto, adelante, con lo que se sienta más cómodo. Tenemos que pasar la aguja por cada punto y por cada cadena que tengamos en ambas orillas. Entonces, yo voy a empezar. Aquí tenemos que pasar la aguja por el lado opuesto a donde parte el hilo. Entonces, a mí se me presenta aquí primero una cadena, así que por ahí voy a pasar la aguja. Así. Siempre la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora voy a este lado y lo primero que se me presenta es este punto bajo extendido. Así que por ahí voy a pasar la aguja igual de adentro hacia afuera. Ahora voy hacia este lado. Ahora tengo un punto bajo extendido. Así que lo voy a tomar así. Y en este lado ahora se me presenta una cadena. Así que
por ahí paso la aguja. Vamos ahora acá, aquí me toca pasar la aguja por esta cadena que tengo aquí. Y en este lado me toca pasarla por este punto que tengo aquí. Voy a hacerlo otra vez. Ahora se me presenta este punto bajo extendido, así que lo tomo. Y en este lado ahora se me presenta una cadena. Y así vamos a seguir hasta llegar al final. Ya casi termino de coser. Antes quiero decirles que si les tocó ver aquí la cara del revés de los puntos bajos extendidos, es correcto también, según el número de vueltas que haya tejido cada quien en el tirante. Entonces voy a pasar la aguja por este último punto. Y ahora por la última cadena que tengo. Y ya está. Voy a volver a pasar la aguja por ese último punto para encaminarla hacia el revés del tejido. Y ahora por aquí voy a rematar. Hacemos un nudo o dos, los que necesiten. Y este hilito lo vamos a esconder por aquí, por el revés del tejido, igual que los otros. Y van a coser el otro hombro de la misma manera. Pues ya tenemos cosidos los hombros, así que ahora vamos a coser los costados. Para eso, ahora nos vamos a acomodar con el lado revés del tejido de ambas piezas hacia afuera. Ya tengo el revés de ambas piezas hacia afuera. Aquí pueden ver el revés de los puntos altos de la primera vuelta y aquí igual. Para unir los costados he elegido hacerlo con punto deslizado y el mismo gancho. Como les comentaba en los hombros, si alguien quiere hacerlo diferente, adelante. A mí me gustó esta manera porque no se generan agujeros en la costura y queda muy parejita, muy discreta la costura. Entonces, les voy a explicar cómo es que lo vamos a hacer. Vamos a ir uniendo vuelta por vuelta con punto deslizado. En el inicio es muy sencillo, vamos a unir las dos vueltas de puntos altos, pero después para que sepan dónde meter el gancho en ambas piezas, les quiero explicar. Si se fijan en su orilla, siempre tienen una vuelta donde tienen el punto bajo extendido en la orilla, como este, y se ve este espacio grande. Y luego tienen un espacio pequeño que es el espacio de cadena, una vuelta que terminó con un espacio de cadena. Y esto se repite a todo lo largo de la orilla. Tenemos un punto bajo extendido en la orilla y un espacio de cadena aquí en este espacio pequeño en la orilla. Un punto bajo extendido y luego un espacio de cadena en la vuelta que sigue. Entonces, de lo que se trata es de ir uniendo en un panel la vuelta que tiene un punto bajo extendido en la orilla con la vuelta que tiene un espacio de cadena en la orilla, ¿sí? Tenemos que empalmarlos de esa manera para que las vueltas nos queden parejitas al momento de unirlas. Si luego tenemos un espacio de cadena en la orilla, bueno, pues nos tocará unirla con la vuelta que tiene un punto bajo en la orilla en el otro panel, ¿ok? De esa manera vamos a ir uniendo. Es muy fácil, ahora lo vamos a hacer. Vamos a tomar nuevamente nuestro hilo y el gancho. Vamos a pasarlo por la primera cadena que tengamos aquí en la esquina. Aquí está, por ejemplo, el primer punto alto que veo y ahí está su cadena. Entonces, por ahí lo paso y en el otro panel igual. Aquí está el primer punto alto que tengo y su cadena. Así que ahí pasó el gancho y vamos a sacar por ahí el hilo. Así. Y hacemos una cadena para asegurar. Ahora vamos a unir entonces la primera vuelta de puntos altos que tenemos aquí en este lado. Por ahí meto el gancho y por la primera vuelta de puntos altos que tenemos en el otro panel, que aquí está. Entonces voy a meter el gancho en algún espacio, ahí.
saco por ahí el hilo y por la argolla que tengo en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a hacer lo mismo en la siguiente vuelta. Busco un espacio al final, aquí por ejemplo, y ahora voy a la segunda vuelta de puntos altos aquí en el otro panel. Voy a pasar el gancho aquí en ese espacio del final. Saco el hilo y lo paso por la argolla del gancho. Ahora ya vamos a empezar a unir las vueltas de puntos bajos extendidos y cadenas. Entonces, aquí yo encuentro la primera, tiene un punto bajo extendido en la orilla, por ahí paso el gancho y entonces me tocará unirlo con una vuelta que tiene un espacio de cadena en la orilla, como este. Entonces ahí meto el gancho y saco el hilo por ahí. Ahora voy aquí a este final de vuelta que tiene un espacio de cadena en la orilla, meto el gancho y aquí me tocará unirlo a esta vuelta que tiene un punto bajo extendido en la orilla. Punto deslizado. Lo voy a hacer otra vez. Me toca una vuelta con un punto bajo extendido en la orilla y ahora busco aquí la vuelta que sigue, que es la que tiene un espacio de cadena en la orilla. Punto deslizado. Ahora voy aquí, esta vuelta tiene un espacio de cadena en la orilla y la uno con esta vuelta que tiene un punto bajo extendido en la orilla. ¿Ven? Es muy fácil, muy rápido y como les digo queda muy bonito, muy prolijo. Voy a esta vuelta con un punto bajo extendido y ahora a esta vuelta voy a separar el tejido que tiene un espacio de cadena. Entonces, vamos a continuar así hasta llegar al final. Ya casi llego al final, voy a pasar el gancho por este punto bajo extendido y aquí por ese espacio de cadena. Y en mi caso me toca terminar aquí en este espacio de cadena y acá en este punto bajo extendido. Si ustedes también ya llegaron a la orilla, entonces corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y ya está. Pueden hacer con su aguja lanera otro nudo. Y ese hilito que les quedó, escóndanlo un poquito entre los puntos, corten lo que les sobra y van a coser el otro lado de la misma manera. Quiero enseñarles por el lado derecho cómo se ve la costura. Ven cómo queda muy bien, las vueltas quedan parejitas. Me gusta mucho. Y estos hilitos que nos quedaron del principio también después hay que esconderlos por el lado del revés. Ya que tenemos cosidos los costados, lo que vamos a hacer ahora es tejer una orilla súper sencilla en el cuello. Para eso vamos a escoger cuál lado queremos que sea la espalda. Yo he escogido este lado y vamos a buscar un punto que esté cerca del centro para agregar una hebra nueva. Escojan entonces un punto cerca del centro donde comenzar. Yo lo voy a hacer aquí. Pasen por ahí su hilo, hacen una cadena para asegurar y en ese mismo punto vamos a tejer un punto alto. Y ahora hacemos una cadena. Y vamos a continuar así. Vamos a saltar el espacio de cadena y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Y una cadena. Saltamos el espacio de cadena, tejemos sobre el punto bajo extendido un punto alto y una cadena. Así vamos a continuar hasta terminar con los puntos que tenemos aquí. Me toca tejer aquí en este último punto. Hago un punto alto y una cadena. Y ahora vamos a tejer sobre las vueltas que tenemos en el tirante. Tenemos que seguir con este mismo patrón, así que en una vuelta vamos a tejer, en otra no, en una vuelta tejemos y en la otra no. Así que yo aquí tengo la primera vuelta, voy a hacer ahí un punto alto al final, solo busquen un espacio. Después una cadena, saltamos la siguiente vuelta y al final de la que sigue tejemos otra vez un punto alto y una cadena. Salto la vuelta que sigue, en el final de la siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Así vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Bueno, ya he tejido sobre el tirante, he llegado al otro lado, pero bueno, aquí he hecho un punto alto, así que me toca hacer una cadena.
Me tocaría saltar esta última vuelta que tengo en el tirante y luego pues ya sería tejer sobre este punto bajo extendido que ya forma parte del escote en el delantero. Pero si lo hago así, si salto esa vuelta que me toca y tejo acá, en este primer punto bajo extendido que tengo, entonces se me forma un agujero muy grande. Por lo tanto, en mi caso no voy a saltar esta vuelta que me toca, esta última vuelta que me toca saltar, para evitar que se haga ese agujero tan grande. Ustedes vean qué es lo que les conviene. Siempre es importante mantener el mismo espacio entre un punto alto y otro. Entonces, he elegido tejer sobre esa última vuelta, hago una cadena y ahora sí ya voy a tejer sobre este primer punto bajo extendido que tengo aquí en el delantero y hago una cadena. ¿Ven? De esa manera me quedan proporcionados todos los espacios. Voy al siguiente, bueno, salto el espacio de cadena, voy al siguiente punto y tejo un punto alto, una cadena y así continúo. Entonces, vamos a hacer esto que hicimos aquí, lo vamos a hacer en todo lo que nos falta. Vamos a llegar hasta aquí, hasta el último punto bajo extendido que tengamos y después vamos a tejer sobre las vueltas que tenemos en el tirante, igual que lo hicieron acá, y después tejerán sobre los puntos que les quedan aquí en la espalda. Entonces vamos a terminar de dar la vuelta y nos volvemos a ver. Pues ya he dado toda la vuelta, voy aquí, me toca hacer una cadena y vamos a tejer en el último punto bajo extendido que tenemos. Hacemos una cadena y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos para unir la vuelta. Corten su hilo, yo ya lo he hecho, y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ya está. Entonces, después ya saben, hay que esconder todos estos hilitos por el revés del tejido. Ya que terminamos con el cuello, vamos a hacer el detalle de las mangas. Vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto bajo extendido que encontremos junto a la costura que hicimos en los costados. Aquí está la costura del costado y este es el primer punto bajo extendido que veo a un lado de ella. Ahí es donde yo voy a comenzar. En mi caso me toca ver el revés de los puntos bajos extendidos. Si a ustedes les toca ver el derecho de los puntos bajos extendidos, es correcto también. Depende de en qué número de vuelta hayan terminado, pero es correcto también. Simplemente comiencen en ese primer punto bajo extendido que vean. Bueno, aquí voy a pasar el gancho, voy a tomar una hebra nueva y la voy a pasar por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Para tejer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto bajo extendido que tengamos. Entonces yo voy a saltar esta cadena, voy a este punto bajo extendido y ahí tejo un punto bajo. Salto esta cadena, voy al punto bajo extendido y tejo un punto bajo. Así voy a continuar hasta llegar aquí al tirante. Este es el último punto que tengo, voy a tejer sobre él un punto bajo y ahora que llegamos ya a las vueltas que tenemos en el tirante, vamos a hacer lo mismo que cuando hicimos el cuello. Vamos a tejer en una sí y en una no, en una sí y en una no, con puntos altos y cadenas. Entonces, aquí tengo la primera vuelta que se me presenta en el tirante, ahí vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena, saltamos la siguiente vuelta que se les presente, vamos a la que sigue y hacemos otro punto alto y una cadena. Saltamos la siguiente vuelta, vamos a la que sigue y tejemos un punto alto y una cadena y así continuamos hasta dar toda la vuelta al tirante. Una vez que terminen con las vueltas que hicieron en el tirante, entonces
van a llegar otra vez a los puntos bajos extendidos que tienen en el otro lado y van a trabajar igual que hicieron aquí al comienzo, van a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo extendido. Yo voy a empezar aquí, ahí está un punto bajo, otro, aquí otro. Este es el último punto bajo extendido que veo, ahí tejo el último punto bajo. Una vez que terminen, entonces unen con un punto deslizado en el primer punto bajo que hayan tejido. Corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y ya está. Vamos ahora a trabajar sobre los puntos altos y cadenas que tejimos en el tirante por aquí por el lado de la manga. Entonces, agregamos una hebra nueva en el primer punto alto que veamos y estamos viendo el derecho del tejido, ¿ok? Aquí están los puntos bajos que tejimos en la parte de la sisa y aquí está el primer punto alto que tengo. Entonces ahí agreguen una hebra nueva y vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ya saben que después todos estos hilitos hay que esconderlos. Vamos a hacer ahora un punto deslizado en el siguiente punto alto. Así que yo aquí meto el gancho y hacemos un punto deslizado. Y vamos a continuar haciendo esto. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y un punto deslizado en el punto alto que sigue. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado en el punto alto siguiente. Así vamos a continuar hasta llegar al último punto alto que tengamos. Este es el último punto alto que tengo. Aquí ya tengo puntos bajos, entonces he tejido 4 cadenas. Voy a hacer ahí, en ese último punto alto, un punto deslizado. Y ahora damos vuelta al tejido, así. Vamos a colocarnos en el centro de ese último arquito que hicimos. Entonces vamos a hacer un punto deslizado ahí adentro. Así que paso por aquí el gancho y hacemos un punto deslizado. Y ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un punto deslizado en el arquito que sigue, en el espacio de 4 cadenas que sigue. Y así vamos a continuar 4 cadenas y un punto deslizado en el arco que sigue o en el espacio de 4 cadenas que sigue. He tejido aquí estas 4 cadenas y ya solo me queda el último arquito. Ahí hacemos un punto deslizado y volvemos a dar vuelta al tejido. Y vamos a hacer lo mismo. Nos colocamos en el centro de ese último arquito haciendo un punto deslizado. Tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos al arquito siguiente, ya saben, hacemos un punto deslizado. Y así continuamos, 4 cadenas y un punto deslizado en el siguiente arquito. Ya tengo aquí 4 cadenas y una vez que lleguen al último arquito que tienen de la segunda vuelta, ahí van a hacer un punto deslizado, el último. Y con eso terminamos. Vamos a cortar el hilo, lo pasamos por la argolla del gancho y jalamos. Cuando escondan el hilito que les quedó de cuando hicieron las primeras 4 cadenas, pueden hacer un nudito antes de esconderlo para que estén seguros de que no se va a deshacer. Así. Y después ya esconden lo que les falta entre los puntos. Ya que terminamos con el detalle de la manguita en este lado, entonces vamos a hacer lo mismo en este. El proceso es el mismo. Ya saben, en esta parte colocan los puntos bajos, aquí en el tirante los puntos altos y cadenas, y luego tejen las 3 vueltas de arquitos como hicimos aquí, ¿sí? El proceso es el mismo. Una vez terminadas las mangas, entonces vamos a trabajar en la orilla inferior. Así que nos colocamos nuevamente en la espalda y vamos a buscar un punto que esté cerca del centro. Una vez que hayan elegido un punto donde comenzar, yo elegí este, es el que tengo cerca del centro, entonces vamos a agregar una hebra nueva, Ahora vamos a trabajar
sobre las cadenas de inicio. Entonces vamos a meter el gancho en la cadena de ese punto que hayan escogido y sacamos por ahí el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer en esa misma cadena un punto bajo. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a saltar aquí 2 cadenas, 1 y 2, y en la cadena que sigue vamos a hacer otro punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto, 3 cadenas, 1, 2 y 3, saltamos 2 cadenas, 1 y 2, y en la que sigue tejemos un punto bajo para ir formando estos arquitos. Entonces vamos a continuar así hasta que demos toda la vuelta a la blusa, hasta que pasemos por todo esto, ¿sí? Y lleguemos otra vez aquí. Entonces ahí nos vemos. He tejido aquí 3 cadenas, ya casi llego al final. Aquí me toca saltar 2 cadenas en la base y me tocaría hacer un punto bajo aquí. Luego, si se fijan, me sobra una cadena, pero pues ya no puedo hacer más. Entonces, lo que voy a hacer es un punto deslizado en el primer punto bajo que tejí. Si a ustedes, por ejemplo, este punto bajo les tocó hacerlo aquí, en la última cadena, adelante, háganlo, no importa que les quede pegadito al otro, no pasa absolutamente nada y después hacen un punto deslizado. Si por el contrario, les sobraron, por ejemplo, les tocó hacer aquí el punto bajo y les sobran 2 cadenas, entonces lo que les recomiendo que hagan es que tejan ese punto bajo, luego 3 cadenas y luego unan esas 3 cadenas con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron, ¿ok? Eso es lo que les sugiero. Entonces, bueno, a mí me quedó hacer un punto bajo aquí y uno con un punto deslizado. Vuelta número 2, vamos a dar vuelta al tejido y vamos ahora a seguir haciendo arquitos, así que tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a buscar el primer arquito que tengamos ahí y vamos a hacer un punto bajo. Así, y vamos a continuar igual, 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arquito. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Yo los veo al final. Me queda ya tejer sobre el último arquito que tengo. Vean, aquí comencé la vuelta, entonces voy a hacer ahí un punto bajo y vamos a hacer una vuelta más, pero ahora no vamos a dar vuelta al tejido, vamos a hacer una vuelta continua. Así que vamos al primer arquito que tenemos de esta segunda vuelta y ahí tejemos un punto bajo. Ahora vamos a formar una bolita con un punto puff chiquito. Entonces vamos a tejer 2 cadenas, así, y vamos a dar una lazada y a meter el gancho en la primera cadena, aquí. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Otra vez lo vamos a hacer, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Vamos a hacer un punto puff pequeñito. Ahora, lazada, sacamos esas 1, 2, 3, 4 y 5 argollas que tenemos en el gancho. Así. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en esa misma cadena, donde formamos la bolita. Así. Y tejemos un punto bajo en el mismo arco. De esa manera ya formamos esta bolita. Se va a ver por el lado derecho del tejido. Así vamos a hacerlo en cada arquito. Lo voy a volver a hacer. Entonces, vamos al arco siguiente, tejemos un punto bajo. Ahora, 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a formar un punto puff pequeñito. Así que damos una lazada, metemos el gancho en la primera cadena, lazada y sacamos hebra. Otra vez, lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada y sacamos hebra. Ahora damos una lazada y sacamos todas esas argollitas de una vez y hacemos un punto deslizado en la misma cadena. Así.
y otro punto bajo en el mismo arco. Voy a hacerlo una vez más. Vamos al siguiente arquito, tejemos un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En la primera de esas cadenas vamos a hacer un punto puff. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Otra vez, lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada y sacamos hebra. Y ahora damos una lazada y sacamos todas esas argollitas de una vez y tejemos un punto deslizado en la misma cadena. Y ahora hacemos un punto bajo en el mismo arco, así. Y nos van quedando. Como les digo, se van a ver esas bolitas por el derecho del tejido. Entonces vamos a continuar así hasta que demos toda la vuelta. Ya estoy tejiendo en el último arquito, acabo de hacer ahí un punto bajo, así que voy a formar la bolita. Tejo otro punto bajo en el mismo arco. Si ustedes también ya terminaron, entonces hacen un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron para unir la vuelta. Y ahora cortan su hilo y lo pasan por la argolla que les quedó en el gancho. Por el lado derecho del tejido, así es como se ven las bolitas, quedaron muy bonitas. Asegúrense de esconder todos los hilitos que les hayan quedado por ahí y con eso hemos terminado la blusa. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan entrar al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.